a estar pues entrenándonos también en los diferentes aspectos que tienen que ver con estas conversaciones de valor en el marco de Open Cards, también aquí desde Puebla, en Barranquilla, también tenemos asistentes, bienvenidos todos. Y bueno, eh, en el marco pues un poco de este lanzamiento con el propósito que tiene Open Mind de generar esas conversaciones de valor alrededor del mundo a través de las Open Cards, pues lo que hemos hecho en los últimos meses es trabajar muy duro con todo nuestro equipo al interior de Open Mind para que logremos pasar un poco a este mundo digital nuestros kits de Open Cards, pues que nos han ya durante varios años llevado a tener conversaciones de valor sobre diversos temas. Entonces arrancamos un poco con irnos a este mundo digital también con este primer kit que es el de feedback, de el que pues hemos estado y vamos a tener como más conversaciones acerca de cómo podemos realmente implementarlo y utilizar esta gran herramienta. Hemos tenido ya 2 sesiones, esta es la tercera. En las 2 sesiones anteriores que hemos tenido, pues ya más de 100 personas de manera semanal se han ido sumando a la plataforma, se han registrado, han programado sus sesiones, han tenido sus primeras sesiones gratuitas, hemos tenido un feedback bastante positivo acerca de la herramienta. Entonces, pues invitación también ya para los que se registraron, usaron de pronto sus 3 sesiones, podemos también pasar ya a un plan personal o un plan corporativo que nos permite como usar de una manera mucho más amplia esta herramienta. Y tenemos pues las 2 primeras sesiones donde hablamos de cultura, de feedback, donde hablamos de conversaciones, también de desempeño en este entorno digital. Vamos para nuestra tercera sesión hoy sobre preguntas poderosas, pues que nos movilizan a la acción. Y recordemos un poco lo que hemos visto, ¿cierto? En estas sesiones, de pronto para los que no han logrado estar en todas. En el primer momento, Francisco nos hablaba sobre construyendo una cultura de feedback, nos hablaba sobre cómo el mundo se construye lingüísticamente, cómo las conversaciones de valor permiten crecer, avanzar, dar sentido de propósito, fijar objetivos o visión para que sean más claros. También nos hablaba sobre la agilidad, que la agilidad se trataba mucho más de centrarse en el humano, puede ser nuestro colaborador, nuestro usuario o nuestro cliente. Y nos mencionaba también que la cultura del feedback pues implica que vamos a tener múltiples conversaciones desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Entonces hablábamos de conversaciones consigo mismo, conversaciones con otros, conversaciones con el equipo, con la organización y con el entorno. Era lo que nos mencionaba en esta primera sesión Francisco. Ya en el segundo momento de la charla que tuvimos con Sonia en la semana pasada sobre conversaciones de desempeño en un entorno digital, aquí hicimos un ejercicio práctico directamente en la plataforma. Estuvimos también, Sonia y Ana Carola estuvieron interactuando, haciendo pues una demostración de cómo sucede una sesión de feedback orientado hacia el desempeño en la plataforma. Y nos decía que pues debemos ver la conversación como parte del camino y no como el destino, ¿cierto? Porque estas conversaciones de feedback pues tienen múltiples propósitos. Entonces, desde el punto de vista humano, nos sirven para inspirar, generar confianza, acompañar y movilizar. Y desde el punto de vista del negocio, nos sirven para aclarar los marcos de actuación, identificar brechas, tomar acciones y crear el futuro. Y también fuimos a partir de la plataforma pues recorriendo paso a paso cada uno de los puntos y de las fases de este modelo de conversación sobre el desempeño y de feedback que tiene que ver con el descubrir, el reconocer, el actuar, el acompañar y el cerrar. Entonces, con esta conversación de Sonia, damos paso hoy a Luis Arregui, de Open Mind México, director de Open Mind México, quien nos va a estar conversando sobre preguntas poderosas, que es un tema bastante importante, ¿cierto? Y en una conversación y generalmente en un propósito, en un proceso en general, la pregunta que tú haces te va a marcar el éxito y el rumbo de ese proceso que tú estás emprendiendo. Por esto, el hacer la pregunta poderosa, exacta, pues digamos que va a hacer que tus procesos y tus sesiones pues sean mucho más exitosas. Entonces, Luis, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en este espacio. Muchas gracias. Hola Diana, ¿cómo estás? Estoy muy contento aquí con la presencia de tantas personas a nivel Latinoamérica y pues para darle continuidad a estos dos primeros webinars que me estabas mencionando de Francisco y Sonia, ¿no? Sí, claro, y creo que complementa muy bien ahora que nos cuentes un poco como la importancia de las preguntas, cómo hacerlas y todo esto alrededor de las preguntas poderosas. Y sé que tú eres un apasionado de las preguntas poderosas y de hacer este tipo de preguntas. También en tu ejercicio como coach, por ejemplo, lo has hecho bastante. Cuéntanos un poco de dónde viene esa pasión tuya por las preguntas poderosas. Pues mira, efectivamente soy a lo largo de mi vida profesional y más que nada de manera más actual, a raíz de que he estado yo involucrado con la metodología de Open Cards, me he vuelto fanático de lo que son la generación de conversiones de valor y pues el tema de preguntas poderosas, como bien lo dices, es algo fundamental, como lo vamos a ver el día de hoy. Y muestra de ello es una historia de algo que vi hace unos días en un programa que es este programa de concursos de canto que hay en varios países. Sí. Entonces de pronto en el escenario aparece una señora, una mujer joven, de unos 35 años, y entonces llega y se presenta y dice, soy fulanita de tal, vengo a cantar, tengo 35 años, mis 5 hijos están ahí presentes en el público y, y estoy aquí porque uno de mis hijos, el de 10 años, hace un año estábamos viendo el programa y me decía, mamá, ¿por qué no participas? Tú eres muy buena, ¿no? Entonces, por eso estoy, por la petición que me hizo mi hijo, ¿no? Entonces, esta mujer empieza a cantar y dijo que era la primera vez que se presentaba en un teatro, en el público, iba a cantar en público, no era la primera vez. Y entonces canta con una voz espectacular que ahorita que evoco esa imagen de esa cuando estaba yo viendo el programa, a mí en lo personal hasta se me salieron las lágrimas de lo emotivo, de lo espectacular que era esa voz, ¿no? Cuando termina, que todo el mundo, todo el público ovacionándola, uno de los jueces le pregunta, ¿y por qué tardaste tanto? ¿Qué fue lo que te frenó para poderlo haber hecho antes, ¿no? Entonces, yo me quedo pensando que esa pregunta fue una pregunta poderosa porque efectivamente, ¿qué sucede si alguien le hubiera hecho esa pregunta 15 años antes? Ujú. O que ella misma se hubiera hecho esa pregunta y se lo hubiera contestado y hubiera entrado en acción. Yo creo que la vida de esta mujer hubiera cambiado totalmente, ¿no? Entonces, esa es realmente la, la historia que te puedo compartir, que les puedo compartir, que de alguna manera detona un momento a raíz de una pregunta que es muy poderosa, ¿no? Claro, y ahí pones un tema súper importante y es como la pregunta al final te lleva a la acción, ¿no? Que es lo que le da valor un poco y sentido a este tema de las conversaciones. Es cómo puede generar acciones y llevarte a hacer cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, Luis, te dejo el escenario, es todo tuyo. Cuéntanos entonces sobre las preguntas poderosas. Muchas gracias, Diana. Pues cuando Francisco me hace la petición de que dirija yo el webinar de preguntas poderosas, yo me quedé pensando, ¿cómo puedo relacionar la plataforma digital con la esencia de Open Cards, con con el webinar, etcétera? O sea, ¿cómo puedo unir esos elementos? Y entonces me voy a permitir compartir pantalla. Permítanme. Y entonces, ¿cómo puedo unir esos elementos, ¿no? La riqueza de la metodología, el potencial de la plataforma digital, las preguntas poderosas y, como decía Diana hace un momento, la llamada a la acción, el movilizarnos a la acción a raíz de las preguntas poderosas.
Y entonces, la manera, permítanme, hace un momento comentábamos que lo que genera Open Cards son conversaciones de valor. Permítanme. Entonces, la esencia de Open Cards es que esta metodología ayuda a generar conversaciones de valor. Y como dice la pregunta, ¿qué es lo que detona esas conversaciones? Precisamente lo que detona las conversaciones vienen siendo las preguntas. Las preguntas, de hecho, en ese modelo que nos presentó Diana, perdóname, Sonia nos presentaba en el webinar anterior, que estas diferentes etapas en las que está compuesta el modelo de feedback de Open Cards, en cada una de esas etapas de descubrir, de reconocer, actuar, acompañar y cerrar, cada una de esas va detonando la conversación que se va generando, se va detonando a raíz de una serie de preguntas. Entonces, yo recuerdo que, un ejemplo de cómo nosotros, cuando nos formamos digamos, en esta metodología de Open Cards, pues no únicamente nos convertimos en diseñadores de conversaciones de valor, pero más bien nos convertimos en generadores de magia a través de estas preguntas poderosas. Yo recuerdo que tuve una sesión de feedback con una directora de finanzas de una empresa de construcción muy grande aquí en México, y fue muy interesante porque era una sesión de desempeño, y dentro de la sesión ella sacó a la luz un tema, le hice yo una pregunta y ella mencionó ese tema en particular. Ya lo tengo resuelto porque llevo 2 años trabajando con él. Y entonces le dije, vamos a ponerlo sobre la mesa. Entonces, a raíz del apoyo visual de las tarjetas, le fui haciendo una serie de preguntas, y lo interesante y lo sorprendente fue la magia que se generó en ese momento, porque al final de la sesión, esta persona mencionó que estaba impresionada cómo el apoyo visual de las tarjetas, que le permitió organizar sus conceptos, sus ideas, y organizar también lo que sentía, le permitió la metodología el descubrir algo que no estaba viendo. Entonces, efectivamente, nosotros, a través de Open Cards, a través de la plataforma digital, lo que vamos a hacer es generar magia dentro de la conversación. Una de las cosas que yo me he cuestionado es, yo creo que desde el inicio de la humanidad nos hemos estado haciendo preguntas. Sin embargo, lo que me llama la atención es que, a pesar de que, por ejemplo, hubo grandes filósofos como Sócrates, no sé, 500 años antes de Cristo, y, y hubo un momento donde, por ejemplo, este filósofo griego desarrolló la mayéutica, ¿no? Que es este método donde tratan de descubrir las respuestas a preguntas importantes, a cuestiones importantes. Era un método donde basaba en preguntas y preguntas y preguntas. Entonces yo me pregunto, yo me cuestiono, ¿no? Yo me cuestiono cómo, si el ser humano ha estado haciéndose preguntas a lo largo de su historia, de miles de años, cómo seguimos haciendo, nos seguimos haciendo las mismas preguntas. Y entonces, cuando yo digo, ¿será que no nos hemos hecho las preguntas correctas? Y es cuando yo defino que, pues sí, efectivamente hay diferentes tipos de preguntas. Y, por ejemplo, si la pregunta es, por ejemplo, para indagar, pues yo podría preguntarte,
¿qué fue lo que te motivó a estar aquí presente en el webinar? Pues ahí estoy indagando. Si yo te pregunto, si la cuestión es preguntar, básicamente, yo te puedo preguntar, ¿cuántos años tienes? Es otra pregunta, otro tipo de pregunta. Si la cuestión es cuestionar, yo te podría cuestionar, ¿estarás diciendo la verdad? Si la cuestión es interrogar, pues ya lo hemos visto muchas veces en algunas películas de acción, y la pregunta es, ¿qué es lo que estabas haciendo el 24 de octubre a las 8 de la noche? ¿No? Entonces, ahí estamos interrogando. Entonces, yo lo que les quiero compartir ahora, viendo que hay diferentes tipos de preguntas, diferentes formas de hacer las preguntas, yo lo que les quiero compartir es cuál fue mi primera experiencia justamente con el término de preguntas poderosas. Aquellos que nos hemos formado en el ámbito del coaching, de pronto dentro de la formación apareció este concepto de preguntas poderosas, que como coach llega el momento que nosotros, para favorecer una reflexión, para favorecer una mayor reflexión, introspección de la persona con la que estamos teniendo la sesión, debemos ir creando una serie de preguntas precisamente que impacten, ¿sí? Que muevan a la persona. Pero mi experiencia personal es bastante frustrante, y quizás para algunos de ustedes que han estado en este proceso también de formación, de cuestión de coaching, por ejemplo, es muy frustrante porque al principio, tratando de pensar y de idear y de encontrar la pregunta que sabemos que le va a impactar a la persona, resulta que en lugar de meternos y mantener nuestra escucha en la persona con la que estamos conversando, empiezo yo a empiezo a poner atención más bien en mi propia conversación privada. Entonces, aquí viene este concepto, la diferencia entre conversación pública y conversación privada, y cómo OpenCards evita el estar inmersos en nuestra conversación privada. En el diálogo, por ejemplo, de estas dos personas, aquí hay una conversación pública que es la que se está dando entre ella y él, ¿no? Se está escuchando, esa es la pública. Y la conversación privada es la que cada uno de ellos está teniendo. Esa conversación interna, ¿sí? Que están cada uno llevando a cabo, tratando de interpretar, tratando de dar seguimiento a lo que se está conversando. Entonces, dentro de mi experiencia personal, les mencionaba yo que yo me clavaba tratando de encontrar conscientemente y de manera pronta esa pregunta que sabía que le iba a impactar a la persona que tenía yo enfrente. Entonces, dejaba yo de escucharla. Por eso, cuando les digo que OpenCards evita el estar inmersos en nuestra conversación privada, es porque nos ayuda a tener una escucha activa. La metodología, y ustedes lo van a vivir en estos ejercicios que los invitamos a ingresar a la plataforma digital. Cuando ustedes están llevando a cabo la sesión, que aparte es un proceso, como le decía Sonia el otro día, es un proceso digamos, tan lógico, tan sencillo, tan visual, que lo que nos permite a nosotros como creadores como generadores de esa conversación, es que nos ayuda a estar totalmente atentos a la persona con la que estamos nosotros conversando. Y por eso aquí mencionamos que el ingrediente fundamental para que yo pueda para que yo pueda crear una pregunta poderosa, es justamente la escucha activa. Les decía yo que
dentro de las características que en sí la metodología y la plataforma tienen, en cuanto a la sencillez, en cuanto a la estructura, en cuanto al marco metodológico, me permite estar para el otro. Y eso es una serie de características que ayuda a empoderar al líder o al coach al momento de generar este tipo de conversaciones. Les pido disculpas porque de pronto la presentación es un poco lenta, la presentación de PowerPoint. Pero qué es lo que hace que una pregunta sea poderosa? ¿Qué característica debe tener precisamente para que la pregunta sea poderosa? La pregunta debe de crear una conexión, entre lo que la persona está mencionando, el tema que está abordando, ¿sí? Ese aspecto que es sensible a la persona, que de alguna manera está poniendo sobre la mesa. Entonces, una pregunta poderosa genera esa conexión. Por otro lado, también hay ciertas preguntas que son de exploración, como para que, si lo que yo pretendo es que la persona haga cuenta de algo que de pronto no está tomando en cuenta, no está teniendo presente, entonces una pregunta de exploración va a ser una pregunta poderosa. También una pregunta de impacto, que de hecho estas dos preguntas de exploración y de impacto, lo vamos a ver en un momento, forman parte de las herramientas que la plataforma digital nos ofrece, y vamos a mencionar cuáles son las características de una y otra en un momento. También una pregunta poderosa es la que llama a la acción, y de hecho Diana lo mencionaba hace un momento cuando hacía mención del tema que es preguntas poderosas movilizan a la acción. ¿Cuál es esa pregunta que de alguna manera me invita, ¿sí? Invita a la persona a que, de acuerdo a lo que te estás dando cuenta, ¿qué vas a hacer con eso que ya te diste cuenta? Otra característica de por qué puede ser una pregunta poderosa es que es una pregunta que de alguna manera le ayuda a la persona a generar una nueva perspectiva de este aspecto, de esta situación que es sensible para ella. Y crea conciencia porque dentro de estos procesos conversacionales, que como les he comentado, es el generar una conversión de valor, implica que no sea meramente una conversación simple, sino que de alguna manera favorezca el darnos cuenta de algo que quizás no estamos viendo. En una formación que tuve dentro de este tema, en el tema de coaching de equipos, fue una formación que el coach, que es Luis Karchak, que es de origen argentino, él es de la Escuela Europea, y él mencionaba que una pregunta tenía que ser tan sutil como una pluma de ave. Entonces, cuando lo mencionó, dije, bueno, ¿a qué te refieres? Y entonces él comentó que nosotros, como facilitadores de una conversación, debemos de ser tan sutiles en el sentido de que debemos de poner una pluma, o sea, vamos a imaginar que la pregunta es como una pluma que vamos a poner sobre la mano. Y entonces es tan sutil porque la lanzamos, o sea, le soplamos y dejamos que caiga, ¿sí?, dentro de la conversación que estamos teniendo con la persona, que estamos teniendo con el equipo, y nos retiramos para ver cuál es el impacto que esa pregunta
genera. Entonces, a eso se refería él con que tiene que ser una pregunta tan sutil como una pluma de ave. ¿Cómo funciona la plataforma digital? ¿Sí? ¿Cómo funciona este tema de las preguntas poderosas? Dentro de lo que veíamos con Sonia la vez anterior, ella nos mostraba, por ejemplo, que en la primera etapa, que es la etapa de descubrir, y donde si recuerdan en la plantilla, en la pantalla, en este caso de quien generó la conversación, del líder o del coach, aparecen la serie de tarjetas que son las tarjetas de acciones y las tarjetas de sentimientos. Y cuando, digamos, el colaborador va colocando las tarjetas, en este caso, en relación a su perspectiva de lo que está funcionando, coloca las tarjetas de lo que, a su juicio, el colaborador define de lo que funcionó dentro de su desempeño. Y entonces, cuando coloca las tarjetas, el líder le pide al colaborador que vaya describiendo y vaya dando ejemplos de por qué eligió esas tarjetas y por qué considera que esas son tarjetas que representan acciones que llevó a cabo de manera adecuada. Y entonces, a lo largo de esta descripción que el colaborador lleva a cabo de estos aspectos, el líder o el coach tiene la posibilidad de ir generando preguntas para, como les decía yo, de mayor flexión o de impacto, pero de pronto hay veces en que ese líder no tiene demasiados recursos conversacionales. Y entonces la herramienta digital nos brinda aquí en estos 3 puntitos que cada una de las tarjetas tiene, nos brinda una serie de preguntas que justamente van a ayudar y a empoderar al líder para que lleve a cabo y facilite la creación de la conversación en esta etapa de descubrir. Entonces, esa es una de las grandes herramientas que en su momento la plataforma digital nos está ofreciendo, el apoyo de las preguntas a través de los 3 puntos que aparecen aquí. Como les mencionaba, dentro de la plataforma y dentro de la metodología de feedback de OpenCards, aparecen 2 tipos de tarjetas. Las tarjetas que son tarjetas de acciones, que son de este color verdoso, y las tarjetas de emociones o sentimientos. Tienen, por cierto, aparte de la imagen, porque acuérdense que hay veces en que una de las características, pues, maravillosas que tiene la metodología es cómo el pensamiento visual, y se los mencionaba yo hace un momento, ayuda a que organice yo de mejor manera mis pensamientos, mis conceptos, inclusive también mis emociones. Hay personas que en su momento se conectan desde la imagen y hay personas que se conectan a través del concepto escrito, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, en mi caso que tengo yo contacto con clientes de diferentes culturas, de pronto tengo conversaciones con alemanes o con personas americanos o franceses, etcétera, y cómo el hecho de que la metodología nos va permitiendo acotar, ¿sí?, la posibilidad de hacer una interpretación equivocada de lo que la persona está poniendo sobre la mesa. Por eso también es muy importante que a pesar de la ayuda visual que en sí mismos las tarjetas brindan, tanto al líder como al colaborador, o al coach o al coaching, es muy importante llevar a cabo este proceso de indagación, que como les mencionaba, es un proceso donde a través de preguntas
yo procuro tener mayor claridad de qué es qué es realmente lo que tú me estás compartiendo. Inclusive también para mí, como coach, por ejemplo, como coach o como líder que está generando la conversación, en una de las etapas, que es la etapa de reconocimiento, que es cuando yo le comparto a la persona lo que a mi juicio hizo de manera correcta, ¿sí? O qué fue lo que pudo haber hecho de mejor manera. Yo utilizo una serie de ejemplos precisamente para que a esta persona le quede claro a qué me estoy refiriendo. Inclusive, él también puede llevar a cabo una serie de preguntas, o sea, puede indagar qué es a lo que realmente me estoy yo refiriendo para que acotemos esa posibilidad de tener una interpretación distinta de lo que estamos hablando el uno y el otro. Y ahorita les voy a mostrar, dentro de lo que México ofrece para el mundo, dentro de este programa de Chespirito, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen o lo conoció, y hay una situación que presentan en uno de los programas en el que sucede algo de lo que estoy mencionando ahorita. No. Mira, voy a tratar de explicarte si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Yo creo que esto, si nos damos cuenta, es una situación que es muy común. Dentro de estas conversaciones que tenemos, digamos, en la empresa, con el equipo, con la pareja, con los hijos, ¿cuántas veces lo que yo digo puede ser sujeto a una interpretación totalmente distinta? O lo que me está diciendo alguien, si no indago y me quedo yo con una percepción puede ser equivocada. Entonces, ¿cuál es el riesgo de no indagar, de no preguntar? ¿Cuál es el riesgo de evitar esa posible malinterpretación de las cosas? Se pueden generar retrabajos, se pueden generar conflictos, etcétera. Por eso, les mencionaba yo hace un momento que la herramienta en ese acordeón, como le llamamos en México, en ese acordeón que son los 3 puntitos, ese acordeón nos brinda una serie de preguntas que pueden ser ya sea preguntas de exploración o preguntas de impacto. Por ejemplo, en preguntas de exploración son preguntas que van a ayudar a la persona a hacer una reflexión en cuanto a temas del flujo, del proceso. Por ejemplo, podrías contarme la historia del por qué has elegido esta tarjeta, o podrías describir por qué consideras que este tema está funcionando o no está funcionando. Entonces, esos son algunos ejemplos de preguntas de exploración que brinda la herramienta digital. Por otro lado, habrá otras preguntas de impacto. Por ejemplo, ¿cómo ha venido impactando este tema en tu trabajo o en tu entorno? ¿O cuáles son las ventajas que has experimentado en tu vida, en tu trabajo, con este tema que sí está funcionando? ¿O cuáles son las desventajas que representa esto que pudiste haber hecho mejor? ¿O de qué consecuencias futuras podría traer esta situación si no actúas ahora? Entonces, estos son algunos ejemplos de preguntas tanto de exploración como de impacto que forman parte de esta ayuda que brinda la plataforma digital de feedback.
En las diferentes etapas que nos presentó Sony en el webinar anterior, ella, si se acuerdan, es la primera etapa la de descubrir, la segunda etapa era la de reconocer, la tercera planes de acción, la siguiente es el acompañar que justamente el acompañar termina, cerramos la etapa de acompañar con esta pregunta de ¿qué apoyo necesitas? ¿Cuál es el apoyo que tú necesitas para llevar a cabo el plan de acción que acabas de definir? Y en la última etapa, también lo cerramos con una pregunta, es ¿qué te llevas de esta conversación? Entonces, como les mencionaba, son cada una de las etapas que ustedes van a vivir a través de la generación de estas conversaciones de feedback. Cada una de las etapas se va a detonar y la van a concretar a través de preguntas como estas que les estoy mostrando. Hasta el momento, de los 6 encuentros, de los 6 webinars, ustedes nos han acompañado en el primero, como lo mencionaba también Diana, en que lo vivimos con Francisco, el tema de construyendo una cultura de feedback. La segunda, con Sony, las conversaciones de desempeño. En este caso, el tema que estamos conversando ahorita, que estamos platicando, es el asunto de las preguntas poderosas para movilizar a la acción. La próxima sesión con Fabián, van a ustedes a vivir, les va a presentar el segundo de los grandes métodos de uso que tenemos con la plataforma digital, que son cómo llevar a cabo conversaciones de seguimiento. Luego, el quinto webinar va a ser con Karina, desde Bolivia, y donde vamos a ver los diferentes planes de acción que la herramienta nos permite llevar a cabo. Cómo después de haber generado una conversación de valor y haber generado conciencia y que la persona se dio cuenta de cuáles son los aspectos sobre los que son fundamentales para que mejore su desempeño. Como digo yo, para que las palabras no se las lleve el viento, es muy importante y por eso tiene que ver con el tema de movilizar a la acción. Cómo todo esto que hemos puesto sobre la mesa, cómo lo vamos a traducir en planes de acción muy definidos, muy claros, para que precisamente entres en acción y mejore tu desempeño. Y por último, con Ricardo Figueroa desde Chile, van a tener ustedes, van a abordar el último modelo, el último método de uso, que es conversaciones para desanclar, que es un método que va a servir para cuando la persona está, como decimos en México, está atorada con alguna situación y no sabe qué hacer. Este método que nos va a compartir Ricardo va a servir muchísimo, es maravilloso para el poder ayudar a la persona a destrabar esa situación y que haga uso de los recursos que ya tiene en sí mismos. Aquí en México, desde que iniciamos la introducción de la metodología ya hace años, la metodología de Open Cards, se me ocurrió crear un concepto que se llama la prueba del helado. Y la prueba del helado, hagan de cuenta que es cuando ustedes van a una heladería y ven unos sabores que no conocen, va a ser muy raro que pidan un cono, un barquillo de ese sabor, porque no lo conocen, ¿ok? Entonces, la prueba del helado que creamos aquí en México es la invitación a que ustedes vivan y tengan la prueba del helado a través del webinar de Sony, a través de lo que van a vivir ustedes el día 19 con Fabián, a través de lo que van a tener con Karina o con Ricardo. Esa prueba del helado que les va a permitir tener una probadita de la gran riqueza de esta herramienta que es espectacular, porque entre otras cosas, que de hecho no sé si ya se los mencionamos, pero ya también está traducida al inglés. Entonces, imagínense
cómo este propósito que planteó Francisco, nuestro propósito con Open Cards es que que generemos conversaciones de valor en el mundo, que seamos una plataforma conversacional mundial. Y de hecho, por eso ya está, por lo pronto, los materiales impresos, digamos, ya están en 5 idiomas, y en la plataforma digital ya hicimos la traducción al inglés. Entonces, estamos en ese proceso ya para que tengan ustedes posibilidad no únicamente llevar a cabo sesiones de retroalimentación en español, sino también empezar a interactuar con otras culturas. Y eso es maravilloso. Los invitamos a que después de cada uno de los webinars, ustedes tengan acceso a la plataforma digital y van a poder hacer 3 prácticas. 3 prácticas. Y dense cuenta cómo es tan noble y sencillo la plataforma digital, como les mencionaba yo hace un momento, que se van a sorprender. Se van a sorprender cómo van a poder ustedes generar esa magia en la otra persona. Y de hecho, las personas con las que ustedes tengan ese tipo de conversaciones les van a estar agradecidos. ¿Por qué? Porque van a hacer que se muevan de lugar, van a ayudarlos para que encuentren respuestas o definan acciones para resolver situaciones que son importantes para ellos. Entonces, por eso es importante. Nosotros los invitamos a que hagan estos ejercicios prácticos. Tienen posibilidad de hacer 3 pruebas sin costo. Hay una oferta que por cierto, ahorita que veo este tema de oferta especial, yo también en las pruebas del helado les digo, no vengo a venderles nada. De hecho, el equipo de OpenMind no llega a venderles nada. A lo que venimos es a enamorarlos. A eso venimos, a enamorarlos. A que se enamoren tanto como nosotros de esta herramienta que es espectacular. Entonces, a eso venimos, a que se enamoren, pero para eso necesitan hacer la prueba del helado. Sin embargo, si es un tema que después de que tú hayas descubierto el potencial que esta plataforma digital tiene para ti, entonces ya hablaremos de ofertas especiales que tenemos de paquetes para organizaciones y equipos, etcétera. Para eso los invitamos a que se pongan en contacto con el asesor, el representante en cada uno de los países. Ahí hay presencia en Colombia, en Ecuador, Costa Rica, Chile, Panamá, Bolivia, El Salvador, México. El siguiente webinar que vamos a tener, que les platicaba yo hace un momento, lo vamos a tener con Fabián Ramos el 19 de noviembre a la misma hora que el día de hoy. Va a ser de 8:30 a 9:30 hora Colombia, hora Quito. Y pues, Diana, no sé si por ahí haya alguna pregunta que de pronto tengamos que responder. Hola Luis, sí, claro que sí, tenemos un par de preguntas. Entonces, iniciemos con Heriberto, que nos dice, ¿la pregunta poderosa te lleva a la acción o a la reflexión antes de la acción? Es lo que él nos plantea. La pregunta poderosa puede tener los dos enfoques. Quizás en una primera etapa, en una etapa de diagnóstico, digamos que el flujo normal es en una etapa de darse cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son, por ejemplo, tomando en cuenta el modelo? La pregunta poderosa nos va a servir precisamente para darnos cuenta de algo que no estoy viendo, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a favorecer la introspección, la reflexión, el darme cuenta de lo que no estoy viendo. Y la otra pregunta poderosa que tendría el otro enfoque sería, con esto de lo que te diste cuenta y de que
si yo te pido que priorices de esto que te diste cuenta, qué es el aspecto fundamental sobre lo que tienes que enfocarte para mejorar tu desempeño, y entonces ahí es la pregunta de, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces ahí es, lo vincularía esa pregunta con el llamado a la acción. No sé, Heriberto, si Vale, con eso bien. También nos hablamos. preguntan, vale, creeré que sí, esperemos que nos responda en el chat. Luis, también nos preguntan si se puede utilizar a nivel familiar la metodología. Sí, totalmente. O sea, la metodología, esta conversación, eh, esta conversación de valor, el buscar que haya esa conexión, porque eso es una de las cosas que yo puedo traducir conversación de valor con el proceso para reconectar, porque hay muchas situaciones o muchas relaciones que tenemos a nuestro alrededor, no únicamente son laborables, o sea, laborables, profesionales, sino todos nosotros, todos los que estamos aquí. Yo creo que el núcleo familiar es nuestro principal, nuestros principales vínculos, el vínculo más significativo, y de pronto hay alguna conversación familiar que pues sea importante llevar a cabo, y pues si dentro del contexto que estamos viviendo ahora, de que de pronto mi madre, mi padre, mi hermano, mi hijo está geográficamente en un punto en el que no podemos tener una conversación presencial, la herramienta puede servir de manera maravillosa. Vale, Luis. Tenemos acá una tercera pregunta y nos consultan si se puede usar la pregunta poderosa en selección. La pregunta poderosa puede utilizarse en selección, pues definitivamente sí, porque si tú te fijas lo que al momento de estar en este proceso de selección de personal, lo que estás tú tratando de hacer es descubrir algo distinto de el cuento que te está contando la persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo a través de una pregunta poderosa tú puedes identificar, tú puedes acceder a una información que de alguna manera en primera instancia no está siendo evidente? Entonces, sí, una pregunta poderosa perfectamente puedes utilizarla en procesos de selección. Vale, perfecto, Luis. Eran como las preguntas que estaba haciendo la audiencia. Y bueno, no, agradecerte a ti por esta charla tan interesante, esto que nos has comentado sobre las preguntas poderosas, que sin duda complementa lo que ya hemos visto sobre la cultura, sobre cómo tener estas conversaciones de desempeño en el entorno digital, y que va a sumar también a lo que estaremos viendo ya en nuestra siguiente sesión de entrenamiento, este 19 de noviembre, con Fabián desde Ecuador, que nos va a hablar de conversaciones de seguimiento para abrir nuevas posibilidades. Entonces, todos quedan cordialmente invitados para este 19 a las 8:30 hora de Colombia, para que sigamos con nuestra cuarta sesión en este entrenamiento sobre conversaciones poderosas alrededor del feedback, que es el primer kit que tenemos ya en Open Cards Digital disponible para todos ustedes. Reiterarles esa invitación tan buena que nos hace Luis de la prueba del helado, esa maravillosa invitación para que nos inscribamos ya en la plataforma. Los que no lo han hecho, aprovechemos las sesiones que nos hace falta hacer, y si ya las hicimos, revisar y decidirnos por un plan personal o ya corporativo, todo el valor que nos genera esta gran herramienta. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos estaremos conversando en la siguiente sesión. También nos pregunta si se graba la sesión. Sí, se graba la sesión, y a sus mails les enviamos el enlace para que la puedan tener a su disposición un par de días. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien. Nos vemos entonces el 19. Gracias. Gracias a todos.